Continuamos con el punto número 5. Espacio no equiprobable. Espacio muestral no equiprobable. Existen experimentos aleatorios que no son equiprobables, es decir, donde los sucesos elementales de los que consta el espacio muestral asociado a ese experimento aleatorio no comparten, no tienen la misma probabilidad. En esos experimentos, para calcular la probabilidad de un suceso cualquiera mayúscula, recurrimos a la ley de los grandes números, que coincide, esta ley, con la definición frecuentista que ya explicamos más arriba de la probabilidad. De acuerdo a esta ley de los grandes números, de acuerdo a la definición frecuentista de la probabilidad, efectuando un número grande, ingente, n mayúscula de repeticiones del experimento, podremos obtener la frecuencia absoluta del suceso a mayúscula y con ella su frecuencia relativa, f de a, como el cociente de la frecuencia absoluta registrada al repetir el experimento n veces, n mayúscula veces, entre el número de repeticiones n mayúscula del experimento. Esta frecuencia relativa, determinada de esta manera, la adoptaremos, en virtud de esa ley de los grandes números, como valor aproximado de la probabilidad del suceso a mayúscula. La ley de los grandes números, en esencia, nos dice que el límite de la frecuencia relativa del suceso a mayúscula, cuando el número de repeticiones n mayúscula tiende a infinito, es igual, o es aproximadamente igual, a la probabilidad del suceso a mayúscula. Es decir, la frecuencia relativa de un suceso a mayúscula, cuando el número de repeticiones n mayúscula del experimento tiende a infinito, es aproximadamente igual, o semejante o igual prácticamente, a la probabilidad del suceso a mayúscula. Pues bien, en base a este concepto, que en parte ya habíamos visto, resolvemos el siguiente ejercicio, el 8. En él nos dice que consideramos la experiencia aleatoria que consiste en lanzar un dado trucado, un dado cúbico trucado. Al lanzar hasta 1000 veces ese dado cúbico trucado, se han obtenido las siguientes frecuencias absolutas para cada uno de los sucesos elementales, que pueden verificarse cuando tiramos un dado al aire. La frecuencia absoluta, la n minúscula, del suceso salir 1 es 117. En 117 veces, de las 1000 veces que hemos repetido el experimento, nos ha salido el valor, el resultado 1. La frecuencia absoluta del resultado 2 es igual a 302, lo cual significa que en 302 veces de las 1000 veces que hemos repetido el experimento, nos ha salido el resultado número 2, el resultado 2, al lanzar el dado. La frecuencia absoluta del resultado 3 ha sido 38. En 38 ocasiones, de las 1000 veces en que se ha repetido el experimento, nos salió el resultado 3, de ese dado trucado. La frecuencia absoluta del resultado 4 es igual a 234. En 234 ocasiones, de las 1000 veces que se repitió el experimento, nos salió 4. Y así sucesivamente con la frecuencia absoluta del 5, del resultado 5, que fue 196, y así con la frecuencia absoluta, la n minúscula, de 6, que es 113. En 113 ocasiones, de las 1000 veces que se repitió el experimento de lanzar un dado trucado, se obtuvo el número 6, el resultado 6. Pues bien, nos dice, nos pregunta, nos pide las probabilidades de los siguientes resultados. Evidentemente nos dice que, basándonos en la información que nos ha proporcionado, en base a estas frecuencias absolutas, calcular las probabilidades de estos sucesos. La probabilidad de obtener un resultado par al lanzar ese dado trucado. La probabilidad
de obtener un resultado inferior a 6 al lanzar ese dado trucado, y la probabilidad de obtener o 1 o 2 como resultado cuando lanzamos ese dado trucado. La probabilidad de la unión del suceso 1 con el suceso 2. Bueno, puesto que estamos evidentemente ante un espacio no equiprobable, dado que el dado está trucado, recurrimos a la ley de los grandes números, a la definición frecuentista de la probabilidad, para calcular las probabilidades de los sucesos elementales. Vamos a utilizar la frecuencia relativa de cada uno de estos 6 resultados para estimar las probabilidades de cada uno de esos 6 resultados que pueden darse en el experimento lanzar un dado trucado cúbico. Pues bien, la probabilidad de sacar el resultado 1 al lanzar este dado es aproximadamente igual, en virtud, vuelvo a repetir, de la ley de los grandes números, a la frecuencia relativa de obtener el resultado 1, que se desprende tras haber repetido el experimento 1000 veces. Esa frecuencia relativa sabemos que es la frecuencia absoluta registrada al repetir 1000 veces el experimento, la frecuencia absoluta del resultado 1, dividido esa frecuencia absoluta por el número de repeticiones del experimento. El número de repeticiones del experimento han sido 1000. Y el número de veces que nos salió el resultado 1 de las 1000 veces que hemos repetido el experimento fueron 117. 117 es la frecuencia absoluta. El número de veces que apareció el resultado 1 de las 1000 veces que hemos repetido el experimento. Pues entonces, el cociente o la fracción 117 dividido entre 1000 es la probabilidad de obtener el resultado 1 al lanzar el dado trucado. Y así con cada uno de los posibles resultados que pueden salir al lanzar un dado cúbico. La probabilidad de obtener el resultado 2 va a coincidir con la frecuencia relativa registrada, con la frecuencia relativa de obtener el resultado 2 registrada al lanzar 1000 veces el dado. La frecuencia relativa sabemos que es el cociente entre la frecuencia absoluta de obtener el resultado 2 dividido por el número de repeticiones del experimento, 1000. La frecuencia absoluta nos la han dado de obtener el resultado 2 de las 1000 veces que he repetido el experimento son 302. Pues 302 dividido entre 1000 el número de repeticiones. Este cociente es aproximadamente igual, lo vamos a tomar como la probabilidad de obtener el resultado número 2 al lanzar ese dado. La probabilidad de obtener el número 3, el resultado 3, es igual a dividir la frecuencia absoluta registrada, la frecuencia absoluta de obtener el número 3 registrada en las 1000 repeticiones del experimento, dividida esa frecuencia entre el número de repeticiones del experimento, 1000. La frecuencia absoluta era 38, pues dividido entre 1000, ese cociente, el resultado de esta división, nos proporciona la probabilidad de 3, de obtener el resultado 3. La probabilidad de obtener el número 4, el resultado 4, al lanzar el dado, coincidirá con la frecuencia absoluta, 234, dividida entre el número de repeticiones del experimento, 234 entre 1000. La probabilidad de obtener el resultado 5 coincidirá con el resultado de dividir la frecuencia absoluta del resultado 5 entre el número de repeticiones del experimento, 1000. 196 es la frecuencia absoluta, registrada al repetir 1000 veces el experimento, la frecuencia absoluta del resultado 5. Y finalmente la probabilidad de obtener el resultado 6 pues será el cociente de la división entre la frecuencia absoluta de 6, 113, dividida entre el número de repeticiones del experimento, 1000. Pues bien, mediante estas fracciones, mediante estos cocientes, se estiman
las probabilidades de cada uno de los 6 resultados que pueden darse al lanzar un dado cúbico que está trucado. Bueno, aquí pongo que estas son las probabilidades de las distintas caras del dado trucado. Apoyándonos en la propiedad número 2 de la probabilidad, que nos proporciona la probabilidad de la unión de sucesos disjuntos, de incompatibles, es decir, utilizando o recurriendo a esta propiedad de aquí, que ya vimos anteriormente, podemos calcular la probabilidad, que es la que nos piden en el ejercicio, la probabilidad de obtener un resultado par al lanzar este dado trucado. La probabilidad de que salga par coincidirá con la probabilidad del suceso que se obtiene de unir el suceso 2 con el suceso 4 y con el suceso 6. Es decir, la probabilidad de obtener par coincidirá con la probabilidad de que salga 2, o que salga 4, o que salga 6. Y en base a esta propiedad número 2 de la probabilidad, que nos da la probabilidad de la unión de estos tres sucesos, sabemos que la probabilidad de la unión de estos tres sucesos, dado que son disjuntos entre sí, es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de los sucesos que se están uniendo. Entonces la probabilidad de la unión del suceso 2 con el 4 y con el 6 es igual a la probabilidad de 2 más la probabilidad de 4 más la probabilidad de 6. Y estas tres probabilidades ya las hemos calculado. La probabilidad de 2, 302 partido 1000, la probabilidad de 4, 234 entre 1000, más la probabilidad de 6, de obtener 6, 113 dividido entre 1000. La suma de estas tres fracciones, 649 partido 1000. Y dividiendo, pues evidentemente nos sale una probabilidad de 0,649. Esta es la probabilidad de obtener un resultado par al lanzar este dado trucado. La probabilidad de obtener un resultado inferior a 6, estrictamente inferior a 6, coincidirá con la probabilidad de obtener el resultado 1, o el resultado 2, o el resultado 3, o el resultado 4, o el resultado 5. Utilizando la propiedad número 2, podríamos, procediendo de la misma manera que antes, calcular la probabilidad de esta unión de 5 sucesos, del 1, del 2, del 3 y del 4 y del 5. Pero también otra manera de averiguar esta probabilidad que nos piden es fijándonos en que la probabilidad de que salga 1, o que salga 2, o que salga 3, o que salga 4, o que salga 5, debe de coincidir con la probabilidad de que no salga 6. O sea, debe coincidir con la probabilidad del suceso contrario a 6, a que salga 6. Y la probabilidad del suceso contrario a que salga 6, sabemos que es igual a 1 menos la probabilidad de que salga 6. Realmente lo que nos están pidiendo aquí es la probabilidad de que no se obtenga 6. La probabilidad del suceso contrario a 6. Y entonces por eso, más abreviado, la probabilidad de que nos piden, aquí, la probabilidad de que obtengamos un resultado inferior a 6, coincidirá con 1 menos la probabilidad de que obtengamos un resultado 6. Y así nos queda 1 menos la probabilidad de obtener un 6. Que ya sabemos que es 113 entre 1000. Restando, sumando, pues obtenemos 867 dividido entre 1000. Y dividiendo, pues nos sale en expresión decimal 0,887, que es la probabilidad de obtener un resultado inferior a 6 con el dado trucado cúbico que estamos lanzando. Y la probabilidad finalmente que nos piden, la probabilidad de la unión de 1 con 2, es la probabilidad definitiva de que salga 1 o de que salga 2, en virtud de la propiedad número 2 que hemos visto, se puede calcular como la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2, más suma de una probabilidad y la otra, de un suceso y del otro. La probabilidad de que salga 1 la hemos calculado antes, mediante la frecuencia relativa, 117 partido 1000, pues 117 partido 1000 más la probabilidad de 2, que es 302 partido 1000, pues 302 partido 1000. Sumamos y nos sale 419 partido 1000. Y este cociente nos sale 0,419. Es la probabilidad de obtener o bien el resultado 1 o bien el resultado 2. Bueno, pues este es un típico ejercicio que sirve para ilustrar un experimento aleatorio cuyo espacio muestral no es equiprobable. En el siguiente vídeo comenzaremos con
el concepto de probabilidad condicionada y sucesos independientes.